Buenos días. En este primer capítulo vamos a tener la oportunidad nosotros de conocer y profundizar sobre el estudio de la célula. Vamos a averiguar cuál es la estructura que tiene una célula, cuáles son los tipos de células que existen, cuáles son sus formas, qué funciones cumplen las células y además cómo las podemos nosotros clasificar. Bueno, pero ¿qué es una célula? Vamos a dar una definición como punto de partida para poder entrar y profundizar en el conocimiento de la célula. Podemos decir nosotros que la célula es la unidad estructural. También podemos decir que es una unidad funcional y una unidad de origen. En la célula que contiene un material hereditario, es decir, la célula también como una unidad de herencia que permite que existan ciertas características que puedan ser transmitidos a las futuras generaciones de células. Es decir, la célula nosotros es ante todo eso, la unidad con que está construido todos los seres vivos. A partir de la definición anterior, decimos que una célula es una unidad estructural, es decir, es la estructura viva más pequeña con la que todos los seres vivos están formados. Unidad significa, por ejemplo, en un edificio. ¿Cuál es la unidad estructural de un edificio? Pues un ladrillo. A partir de esa unidad, de ese ladrillo, empezamos a construir y a construir hasta completar toda una estructura. Así lo mismo nosotros como seres humanos y todos los seres vivos que existen están conformados por células. Y esa célula es la unidad viva más pequeña con la cual están ellos construidos. Bueno, a su vez esa estructura pues estará formada por diferentes tipos de células. Por ejemplo, la célula que el sistema óseo. El sistema óseo tiene unos tipos de células, nuestra piel tiene otro tipo de célula y más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en una célula de la cebolla, mire cómo están conformados una a otra y van conformando toda una pielecita. Aquí están las células de la piel y aquí están las células neuronales. Son diferentes tipos de células, pero toda la estructura está conformada por una unidad básica, que es la célula. Mire que aquí esta tiene una forma alargada, esta tiene una forma de hexágono y esta tiene una forma como de dendritas que llaman. También decíamos acá en nuestra definición que una célula también es una unidad funcional, es decir, cumple una función. Todas las funciones de un organismo están determinadas por las funciones de sus células, es decir, cada célula cumple una función. Y a su vez todas esas funciones de todas esas células y cada uno en una forma organizada en diferentes tipos de tejidos van a cumplir pues la función de todo un organismo. Las principales funciones o las funciones vitales son las funciones de nutrirse, relacionarse y reproducirse. Por ejemplo, en las funciones de relación, las células captan información del medio y ellos van a responder a una serie de estímulos. Esos estímulos pueden ser estímulos físicos, pueden ser estímulos químicos, térmicos, estímulos luminosos, diferentes tipos de estímulos que las células son capaces de captar. Esa es una de sus funciones, que se llama las funciones de relación. También, pues las células van a cumplir una función muy importante, como es la función de reproducción. Las células se multiplican y a su vez que se multiplican, transfieren su información genética. Ese es un tema que vamos a ver nosotros de una manera amplia en este curso, la función de reproducción, la mitosis, la meiosis, y a su vez también veremos más adelante cómo los organismos conformados por células también se multiplican mediante esa función vital de reproducción. Bueno, viene una
función que es la de nutrición. Las células adquieren la materia y la energía para sus diferentes actividades. Nosotros consumimos una cantidad de alimentos. Esos alimentos contienen unas moléculas, unas sustancias. En las células tienen la capacidad de captar esas sustancias, captar la energía y a su vez transformarla en otras sustancias y en otra energía para mantener vivos los organismos. Función importante de transformar unas sustancias en otras, ¿ya? Hay muchas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos acá en este esquema una amiba. Una amiba es un ser unicelular. Hay seres pluricelulares y hay seres unicelulares. Esta amiba, que es esta, es capaz de deformarse y a su vez que se deforma, es capaz de rodear este alimento e incluirlo y llevarlo adentro de ella. Se está alimentando. Bueno, este es solamente un ejemplo. Hay muchas más formas en la cual la célula capta sustancias del medio y las lleva. ¿Para qué? Dentro de la célula hay toda una estructura, toda una fábrica de nuevas sustancias a partir de sustancias que han entrado. Ese proceso se llama la nutrición. Decíamos pues que la célula también es una unidad de origen, es decir, que la célula o todas las células provienen de otras células preexistentes. ¿Ya? No se sabe con exactitud cuál es el origen de la primera célula, cuál es el origen de la vida. Hay muchas teorías al respecto. Incluso hay una teoría que es la teoría creacionista, que dice que hubo un creador que ya formó los organismos con sus células. Y hay las otras teorías que dicen que no, el proceso de formación de la vida tuvo un proceso o tuvo una evolución en la cual se formó una primera célula y a partir de esa primera célula fue evolucionando a constituirse luego en diferentes tipos de organismos. Todas las células entonces provienen de otras células y eso es lo que se llama unidad de origen, sea cual fuera la teoría. El material genético es aquí podemos ver en esta figura, en este esquema, la molécula de ADN. Aquí vemos un cromosoma que está formado por el mismo. En esto se guarda toda la información genética de una forma de vida orgánica. ¿Ya? En el caso de las eucariotas, más adelante vamos a ver que es una célula eucariota y una célula procariota. Eso está almacenado en el núcleo de la célula. Esta molécula que se llama el ADN. Para todos los organismos actualmente el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahí se guarda toda la información y esa información, según la teoría evolucionista, a medida que va evolucionando se va guardando más y más información de la interacción de los organismos con el medio ambiente y se la va transmitiendo a otros nuevos organismos, es decir, va transmitiendo una herencia. La célula también entonces es una unidad genética, es una unidad que guarda una información y va a transferírsela a otras, tanto unidad de origen como unidad genética. Acá en esta lámina podemos ver algunas fotografías de células y también podemos ver algunos esquemas para representar a esas células. Es muy importante en el estudio de las células, la citología, el uso del microscopio y cada vez el avance tecnológico ha permitido que pues explorar mucho más adentro de estas unidades estructurales para conocer más a fondo de la célula. Pero no nos debemos, si esto que tenemos acá, por ejemplo, esto es un núcleo, está la forma de la célula, ahí están las diferentes partes de la célula. Aquí al lado derecho tenemos nosotros una célula neuronal, una neurona con sus dendritas. Fíjense lo siguiente, la manera como nosotros lo estudiamos
es a través de estos esquemas. Aquí está el axón, la dendrita, cuerpo celular, etc. Hacemos unos esquemas para darnos una idea, pero nunca nos debemos nosotros apartar de verdaderamente cuál es su forma, su tamaño, ya en la vida real, porque estos esquemas aparecen aquí, por ejemplo aquí en el lado izquierdo, con una serie de colores, con una serie de tejidos, con una serie de formas que a veces no corresponden con la realidad. Entonces lo que vamos a hacer en este curso es nosotros ahondar en el estudio de la célula, pero viéndola ya desde una manera mucho más cerca a la realidad. Para eso nos vamos a apoyar nosotros en fotografías y por supuesto el uso de los esquemas. Con el fin de estudiar todo lo relacionado con la célula, por ejemplo, para entender los procesos de clonación, los procesos de hibridización para sacar nuevos tipos de organismos, para descubrir, por ejemplo, situaciones del cáncer, cómo se produce el cáncer u otros tipos de enfermedades, para saber cómo funciona exactamente estas células, se creó una disciplina en la biología que se llama la citología, o también se le conoce con el nombre de la biología celular. Esta es una ciencia experimental, según la palabra o el prefijo griego que cito, que significa célula, estudia todo lo relacionado con el comportamiento celular de los seres vivos, todo lo que tiene que ver con las células. Entonces nosotros tenemos lo que llama la biología celular. Y aparece también entonces otra rama de la biología que es la histología. Sabemos que las células se unen para formar ciertos tejidos y esos tejidos van a cumplir también cada uno unas diferentes funciones. En este caso existen los tejidos celulares de la piel, los tejidos de corazón, los tejidos de los intestinos, es decir, aparece esa rama que se llama la histología. Y esto significa precisamente eso, tejido celular. Es la rama de la biología que estudia cómo está compuesta esos tejidos, cuál es su estructura, qué característica tienen esos tejidos en los seres vivos. El avance de la histología, de la biología celular, no hubiera sido posible sin el uso tecnológico del microscopio. El microscopio pues tuvo importancia en todo lo que es el descubrimiento de la célula y ver cómo es su funcionamiento. Inicialmente pues se trabaja con el microscopio óptico. Ese logra ampliaciones hasta de 1500 veces. Pero los avances tecnológicos han llegado incluso a que se tenga un aumento de hasta de 10 millones de veces con el microscopio electrónico que aparece aquí en esto. Existe cada vez mayor avance al respecto. Ya incluso se pueden tomar las fotografías directamente o se le pueden adaptar computadores o se le pueden adaptar una serie de pantallas para tener una mejor apreciación del estudio de la célula. Toda la biología celular pues se la debemos nosotros a este avance tecnológico que es el microscopio. Bueno, hasta aquí pues los dejo con esta definición de lo que es la célula y también los dejo con esta imagen obtenida por un microscopio electrónico de barrido aumentada más de 10.000 veces, en la cual se pueden ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y al fondo las plaquetas que de color gris. Pues este tipo de células son lo que corresponden a lo que es la sangre de un ser vivo.